rosada, pero apareció o predominó esto que comentábamos la semana pasada, ¿no? La percepción que unos y otros, oficialismo y oposición, cometieron mala praxis, se equivocaron, y vienen las fiestas, las vacaciones, todos querían arreglar, ¿no? Y muchos, incluso en el mundo del sindicalismo, no están del todo conformes, pero bueno, privó ese criterio. Cuestión muy interesante para el análisis y ya estamos en comunicación con el amigo Sergio Bernstein. ¿Qué tal, Sergio? Beto Valdés, ¿cómo te va? Abrazo enorme, Beto. ¿Cómo andamos? Un placer. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, por suerte. ¿Coincidís un poquito, digo, desde el punto de vista de esto, ¿no? Lo habíamos charlado en privado la semana pasada, ¿no? Errores por doquier, tanto de Cambiemos, Massa, Pichetto, los gobernadores, y empieza a privar algo que caracterizó, me parece, a la clase dirigente desde el 10 de diciembre del año pasado a la fecha, que es nadie anda con fósforos, nadie quiere escupir al cielo, y más allá de las especulaciones, del ataque de obsesión por infringirle una derrota al presidente Macri, como ocurrió en la Cámara de Diputados hace un par de semanas atrás, la sangre nunca llega al río, ¿no? Coincido plenamente. A ver, pongamos un poquito de perspectiva, ¿no? Eh, Era un poco insólito que diciembre, que venía, por suerte, transitando sin conflictos sociales, terminara con un conflicto político. Es decir, que la política hizo tanto para evitar el lío social, terminaba generando el lío por mal funcionamiento, yo diría, por errores no forzados, como vos señalabas, de todos los actores, ¿no? Incluso algunos muy experimentados. Vos podés adjudicarle tal vez a sectores del oficialismo que están haciendo las primeras armas en la política grande, algunas desprolijidades, pero no al peronismo, y acá se equivocaron todos y feos, ¿no? Entonces yo creo que con mucha cautela, con sentido común, decidieron en todo caso acotar el daño, cerrar esto y mirar para adelante, con la sensación, yo creo que es cierta, de que en primer lugar acá hay un problema fiscal serio, que no se resuelve ni mucho menos con todo lo que estamos viendo, todo lo contrario, es lo que está detrás de todo este gran despelote. ¿Por qué? Porque naturalmente este es un año en el cual el gasto público aumentó, donde por problemas de la recesión la recaudación no es lo que se esperaba, el déficit termina cerca de 5 puntos, el año que viene, si no hay recuperación económica importante, va a seguir siendo un problema relevante, y hay que decirlo, trastabilló todas las estrategias del oficialismo, incluyendo ciertamente la posibilidad de mejorar la cuestión del impuesto a las ganancias a partir del gran punto de inflexión que tuvo la política de gobierno, que fue el traspié de las tarifas, ¿no? Por eso le dio una restricción fiscal espectacular al gobierno, que es lo que explica naturalmente digamos, las dificultades que enfrentan en múltiples planos, incluyendo la imposibilidad de cumplir con la promesa electoral de, bueno, o sea, gradualmente reduciendo el impuesto al trabajo, ¿no? Ahora, en este contexto, lo fiscal, digamos, va a seguir siendo un problema significativo y esperemos, digamos, a ver cómo esto se va, en todo caso, mejorando a poquito. El presidente está apasionado por este tema, y creo que, digamos, a lo largo del año próximo, que es un año electoral, no hay que esperar ningún tipo de mejora, a lo sumo hay que esperar que no empeore, ¿no? Pero digamos, ahí hay un problema de larga duración, ¿no? Segunda cuestión, vinculado en parte a lo anterior, el problema político, que tiene múltiples, digamos, facetas. La más importante es que, vos y yo sabemos que esto, la audiencia nuestra también, tuya, mejor dicho, que la que nos está escuchando, que la política argentina funciona mal, muy mal, hace mucho tiempo, que en todo caso estos errores no forzados de estos días es un capítulo más dentro de una clase política que como tal ha llevado al país a una situación de subdesarrollo insospechada para Claro. digamos, un país de potencial de la Argentina. Es un claro reflejo, no podía ser de otra manera, en función de no haber estado a la altura de las circunstancias en las últimas décadas. Totalmente. Lo raro hubiera sido que no fuera así, ¿no? Exactamente. ¿Qué hace una clase política disfuncional como la nuestra? Más allá de las personas, lo digo como funcionamiento del sistema político. Esto supera a las personas son parte de un mecanismo perverso
es cierto, no hacen nada para arreglarlo. Y ahí sí yo voy a ser muy crítico enseguida, ¿no? Pero, digamos, típicamente cuando tenés un problema y funcionás mal, lo agravás. ¿Qué es lo que pasó con Ganancias? ¿No? ¿Cuál es la crítica? La crítica que pasa un año y pico de gestión del presidente Macri y no hubo una sola propuesta de reforma institucional seria. Y ahora, incluso en esto, ¿no?, la frustrada reforma del sistema de votación, que no fue ni una reforma política ni una reforma electoral, simplemente discutíamos, parece mentira recordarlo, si poníamos en un chip o una boleta. Bueno, digamos, si esta es la densidad de la discusión sobre reforma institucional, el problema es mucho más serio. Y yo creo que lo es. Este es un gobierno, como pasó con el desarrollismo de Frondizi, que no tiene ninguna sensibilidad más allá del discurso por la cuestión político-institucional. Y eso me parece grave, porque si no modificás la forma de funcionamiento del sistema político, a la corta o a la larga, esto vas a repetir los mismos errores que nos trajeron hasta acá. Al margen de que podés hacer más puentes y podés hacer más rutas. Lo que no vas a hacer poder, lo que no podés es tener confianza en que estás dando las bases de un crecimiento dinámico, equitativo y sustentable con esta regla de juego que nos trajeron hasta acá. No es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión de management, es una cuestión de instituciones, de política pública, de mal funcionamiento de la política, y esto está intacto. Entonces, me parece que esto es lo más grave de todo lo que ha ocurrido, al margen de lo fiscal, que es expresión también del fracaso de la política. Digámoslo, Beto, este es un gobierno que efectivamente no logró resolver el déficit fiscal. Poco le podés pedir a un gobierno que está en minoría del Congreso. Digamos, es obvio que este gobierno tiene que pagar más por conseguir gobernabilidad, como cualquier gobierno de minorías. Lo escribió hace poco Nico Duchovne en su columna en La Nación. Sí. Tiene razón. Él tomaba como base trabajos que analizaban países, en general, parlamentarios y unitarios. Imagínate, en países presidencialistas y federales, gastan mucho más, obviamente, ¿no? Entonces, cuidado que, digamos, lo fiscal y lo político están íntimamente vinculados. Conclusión, pasamos este episodio, no llegó la sangre al río, fantástico, pero cuidado que en cualquier otra discusión donde tengamos otra vez una dispersión de fuerzas, el gobierno con dificultad para mantener la agenda, igual que ahora, vamos a caer en exactamente la misma cuestión, porque acá el problema no es de personas, no es el impuesto a la ganancia, no es Macri ni Massa ni ninguna persona que esté involucrada, es el sistema político que arruinó a Argentina, y si no lo cambiamos la va a seguir arruinando. Sí, coincido plenamente. Me parece que también hay otro costado interesante, yendo a lo coyuntural, y de alguna manera lo que ocurrió hace un año en las urnas, y cierto reflejo, no quizás probablemente el esperado de un sector importante de la sociedad, pero me parece que este cierre del impuesto a las ganancias que se podía haber evitado, la mala praxis de unos y otros, termina o logra una especie de acuerdo, fundamentalmente porque el peronismo, y en eso hay que agregar también al Frente Renovador, a Sergio Massa, se dan cuenta, en primer lugar, que la sociedad argentina ya no se banca, o ponemos un sector muy importante, la extorsión que se termina cargando o afectando la gobernabilidad de administraciones que no son de origen peronista, y de alguna manera el PJ está un poquito sobrevaluado, ¿no? Me parece que peronismo era más el de antes. Coincido. A ver, hay un punto que me parece que es crucial, que explica también la vocación cooperativa de las distintas expresiones de la oposición, que está fundamentada, que es esta idea de que, digamos, hay que ayudar al gobierno a que termine, ¿no? Que Macri tiene que... Que no es por bondad, que no es por... No. Reconozcamos que no es solamente una cuestión, digamos, de responsabilidad institucional. Yo creo que hay una mayoría de la clase política hoy que, justamente en su esfuerzo por deschircializarse rápidamente, abrazó una lógica más republicana institucional, ¿no? Claro, pero casi ni siquiera por convicción, por Exacto. necesidad, porque hoy pagas un enorme costo político. Está bien, pero aparte no solamente... Me parece que comprendieron eso, ¿no? Y que has pegado Estech y compañía, digamos, no puedes caer en eso.
no hay ningún actor relevante extrasistémico en la Exacto. Argentina, excepto los sectores marginales que todavía rodean a la expresidenta. Marginales me refiero desde el punto de vista ideológico, ¿no? Radicalizados. Y en ese sentido, digamos, con una sociedad que, digamos, prioriza la estabilidad, prioriza la moderación, claramente nadie quiere sacar los pies del plato. Entonces es una cuestión de necesidad más que de virtud, ¿no? Claro, pues yo te lo marcaba, ¿sabes también por qué? Porque me parece que se juega la necesidad de mostrarse responsables, por esto que vos decías, porque si no quedás con los marginales, con Esteche, Delía y compañía, contra el otro tema, que es la necesidad que también deben tener un sector muy importante del peronismo y también, ¿por qué no?, del Frente Renovador, te diría hasta en términos generacionales, pensando que si el año que viene a Cambiemos le va relativamente bien, se le abre una posibilidad que condenaría a muchos peronistas a estar fuera, quizás, del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por 8 años. Claro, bueno, ahí viene el punto que te quería hacer, ¿no?, que tiene que ver con esto. Porque al margen de esta cuestión que veníamos discutiendo, hay otro elemento no menor, que es que el peronismo tiene enorme dificultad para resolver la cuestión del liderazgo, excepto que se discute en la candidatura presidencial. Lo mismo que le pasó al peronismo en los 80, le está pasando ahora. Hasta que no llegue el turno electoral, va a ser muy difícil, como es un partido que no tiene vida interna. Si se corta la luz en la calle Mateu, nadie se entera. No, totalmente. Yo te diría con un ingrediente peor. En los 80, la crisis del peronismo, y uno que ya por los años también lo trabajó periodísticamente, era relativamente sencilla. Eran dos sectores, uno que estaba de salida, por más que llegó hasta el 85, que era el tren fantasma de la ortodoxia con Herminio, Lorenzo Miguel, Sadi y compañía, y del otro lado eran los jóvenes buenos y encima con Antonio Cafiero. Tal cual. Es decir, era relativamente simple, por más que le llegó al peronismo, peleas en el Teatro Odeón, los congresos, Río Hondo, las trompadas a Menem, que fueron un favor, después y los escupitajos, hoy no hay nada claro. Es decir, no solo no hay dos bandos, de buenos y malos, hasta estéticamente, sino que Cristina, que representaría la mariscal de la derrota, no es Herminio ni Lorenzo Miguel. No, exactamente. De hecho tiene una imagen mucho más sólida, si bien mucho mayor de la que tuvo mientras fue presidenta, sigue manteniendo un 30% de imagen positiva, que no es nada mal, y ciertamente es mucho más de lo que tenía Herminio o Lorenzo. Que no tenían ni un voto. Exacto. Ahora déjame referirme a otra cuestión, ¿no? Sí. Porque dentro del peronismo hay, por supuesto, múltiples líneas divisorias. Es un partido históricamente fragmentado que disimula su fragmentación cuando está en el poder, porque el verticalismo de alguna manera atenúa esas diferencias, al menos marginalmente, ¿no? Siempre tenés un grupo de los 8, un Frepaso, digamos, un Labaña o un Dualde, ¿no? Pero digamos, en general, el peronismo más temprano que tarde termina alineándose detrás del poder. En esta ocasión, una de las líneas divisorias que se expuso en todo el lío de ganancias es entre la provincia de Buenos Aires y la periferia. ¿Por qué? Porque obviamente Massa, si bien no es un peronismo ortodoxo ni mucho menos, representa naturalmente al peronismo de la provincia, no solo, pero fundamentalmente, ¿no?, al peronismo de la provincia, y porque los gobernadores que perdían fiscalmente con la media sanción de diputados, perdían sobre todo mucho más, y Massa capitalizaba un segmento de voto de clase media que se veía favorecido por el cambio de ganancias y que en el fondo expresa la diferencia que obtuvo Macri respecto de Scioli. Estamos hablando más o menos del 2% del electorado. De eso estamos hablando cuando hablamos de las alícuotas de ganancias que se vienen barajando de un tiempo a esta parte. Entonces, cuando uno mira desde ese punto de vista, un triunfo de Massa en esta coyuntura implicaba una derrota de los gobernadores, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino también en una eventual reconfiguración del peronismo que los tomaba a ellos muy mal parados, porque un triunfo de Massa el año que viene implica, como vos decías, que el peronismo de la periferia, en este caso en particular, excepto que haya alguna alianza parcial, veremos si con Córdoba, con qué referente, digamos, del interior, bueno, claro, ese peronismo enfrenta una situación de
muy desventajosa por mucho tiempo. Entonces la pelea que vimos en su momento, como marcabas, entre Menem y Cafiero, el interior contra Buenos Aires, entre Menem y Duhalde, interior contra Buenos Aires, incluso, fíjate, ¿no?, entre el propio Kirchner y hasta primero Duhalde y después el mismo Scioli. Esa es una pelea que es latente en el peronismo de la muerte de Perón en adelante y que no se puede resolver en la medida que el partido no tenga una densidad institucional y reglas de juego internas un poquito más claras. Sí. Sí, es interesante ese enfoque. Sergio, la última, nos estamos despidiendo de un 2016, se inicia el 17 año electoral, decíamos, con muchas de estas cuestiones locales, pero con un mundo que asusta, ¿no? Hoy, bueno, una noticia realmente tremenda demostrando cómo está el contexto internacional, ¿no? Casi imágenes de Homeland viendo cómo asesinaron al embajador ruso en Turquía. El Estado Islámico finalmente se adjudicó el ataque al mercado de Berlín. Estamos hablando de situaciones realmente difíciles, las incógnitas respecto a la asunción a partir de enero y verlo en marcha a Donald Trump. En ese contexto, ¿cómo crees que nos vamos a desenvolver? Es realmente complicado. Es así, yo diría, el mundo con suerte va a seguir tan mal como hasta ahora. Y muy probablemente empeore, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sentido? Un mundo de alta incertidumbre, con tasas más altas, con situaciones, digamos, insospechadas para nuestra generación. Lo que tenemos más o menos 50 años, Beto, nos criamos primero en un mundo de Guerra Fría y luego en un mundo de hegemonía norteamericana, después en un mundo, digamos, más debatido, pero nunca nos quedamos en un mundo donde otra vez se aliaban Estados Unidos y Rusia, ¿no? Claro. Fíjate qué paradoja. Estados Unidos salía con China a comienzos de los 70 para derrotar a la Unión Soviética y para promover la globalización. Esto tiene éxito y curiosamente es Estados Unidos la que se alía ahora con Rusia para lograr exactamente el objetivo contrario, ¿verdad? Sí. Es decir, digamos, para frenar la globalización y ahora para frenar a China, que fue en todo caso el poder emergente del proceso de globalización, el que más se benefició, ¿verdad? Por una cuestión de escala, por una cuestión, si querés, también de éxito en la industrialización forzada del régimen chino. Lo cierto es que estamos ante un cambio en la correlación de fuerzas y en las alianzas internacionales. Veremos si se concreta, pero que implica un dibujo absolutamente distinto del escenario internacional, con algo que yo creo que tenemos que ir pensando, Beto, y es, no sé si olvidarnos de todo lo que aprendimos, pero ciertamente no aplicar, ¿verdad?, los criterios analíticos que desarrollamos hasta ahora, pues probablemente nos sirvan más, ¿verdad? Así que estamos ante una situación, yo creo que bastante singular, con incógnitas significativas. El punto es que para la Argentina el gobierno del presidente Macri buscaba integrarse a un mundo que ya no existe. Yo creo que esa integración fue en todo caso desarrollada de forma imperfecta, ¿no? Empezó bien con Davos, siguió bien con algunas visitas, la de Obama en particular, y después hubo algunos traspiés antes del 8 de noviembre. Ahora, a partir del 8 de noviembre y del resto de los acontecimientos, el Brexit y compañía, el mundo en el cual idealizado, ¿no?, que pensaba integrarse el presidente Macri ya no existe más, y vamos a un mundo muchísimo más complejo, donde en todo caso tenemos que ser recontra pragmáticos para revisar las cuestiones fundamentales que hacen la estrategia de inserción de la Argentina y también repensar, obviamente, preguntas o plantearnos preguntas que parecían insólitas. Pero yo te hago la pregunta a vos. Digamos, ¿Argentina qué va a priorizar, ¿no? ¿La alianza con Estados Unidos y con Rusia o va a priorizar su principal mercado de commodities que es China? Me parece que lo primero, ¿no? Digo, por algunas decisiones que se perciben, ¿no? Está bien, pero porque Argentina votó en contra, digamos, del estatus de economía de mercado de China, ¿no? Acaba de votar en contra. Que puede tener sus consecuencias, ¿no? Exactamente, hay financiamientos chinos, acaba de volver el ministro del Interior de China para conseguir financiamientos, hay un par de represas, hay empresas importantísimas en segmentos como la energía, la agroindustria. Lo que pasa es que es muy difícil en ese escenario que vos recién definías, es decir, Trump y Putin contra Beijing,
y por los personajes en juego, es muy difícil desde la irrelevancia de la Argentina jugar a mitad de camino, ¿no? El neutralismo históricamente nos hizo hacer grandes papelones, ¿no? Ni hablar en el 45. Pues, hagamos las cosas como son. Hemos hecho papelones con neutralismo, hemos hecho papelones sin neutralismo, incluyendo la guerra de Malvinas, hemos hecho papelones con Cristina y la alianza con Chávez y Venezuela. Bueno, la desde ya. Argentina hace papelones en general, ¿no? Sí, sí, nunca nos caracterizamos por una política exterior sólida. Exacto. O sea, primero evitemos otro papelón, de mínima. Sí. Y de máxima tratemos de sacar partido de esto. Ahora, esto no toma, entre otras cosas, recordémoslo, Beto, esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero estoy obligado a decirlo, como tengo confianza, nos toma en una situación de debilidad estructural de las Fuerzas Armadas, como yo no recuerdo en la historia argentina. Sin antecedentes. Si el mundo se pone complicado en materia estratégica militar, confiemos en la hinchada de Chacarita, Platense, digamos, en alguien que nos ayude a enfrentar las situaciones. Lo tomo en joda, pero la verdad que es gravísimo. Coincido totalmente, y sobre todo sin modernización. Nos faltan Fuerzas Armadas pequeñas, dinámicas y modernas. Exactamente. Para los desafíos que se presentan. Bueno, y es más, te diría, incluso ya es vetusta este disparate de los 80, de una cosa la ley de seguridad, otra cosa la ley de defensa. Terminemos con esa historia. Bueno, eso te demuestra que la clase política fracasa, entre otras cosas, en superar una situación obviamente dolorosísima, como fueron los eventos de la década del 70, las agresiones masivas a derechos humanos. Claro, pero ya la doctrina de la seguridad nacional, viste, es un anacronismo del siglo pasado. Pero fíjate que la izquierda argentina sigue presionando por este lado y el resto de los actores políticos tienen incapacidad para plantear otra clase de... Claro, hay que ver si el oficialismo se animara a proponer, a debatir esto en el Congreso, por ejemplo. Bueno, yo creo que sería un rasgo de madurez. Porque estamos ante una situación donde tardás un tiempo importantísimo en tener Fuerzas Armadas profesionales, tenemos que empezar de cero. Totalmente. Cuesta un montón de plata. Entonces, no pongo de acuerdo por unos mangos de impuestos a las ganancias, ¿sabes lo que significa financiar en serio el ejército? No, lo sé perfectamente. Digamos las cosas como son, las Fuerzas Armadas en su conjunto, no solamente, obviamente, el ejército. Entonces, cuidado, que estamos frente a, digamos, situaciones internacionales porque si somos un país relevante, sí, pero, y el pero es enorme, porque aún en cierta relevancia estratégica que la tenemos, hay que mirar a América Latina tal vez para cooperar y decir, bueno, a ver quién tiene ventajas relativas en Marina, Fuerza Aérea, ¿qué podemos hacer los argentinos, por ejemplo? ¿No? Alguien se tiene que sentar a pensar estas cosas, porque eso lleva mucho tiempo de coordinación, pero es una oportunidad para sin duda, o para repensar estratégicamente la región, por integración política, social, económica, el verso del intervencionismo latinoamericano que fracasó hasta ahora, por ahí lo puedes lograr porque hay una amenaza militar y vos puedes decir, ¿sabes qué? Quedemos bien defendidos, cooperemos y logremos que esta sea una región sin demasiados conflictos para lo que se encamina al mundo, tal vez podés salir a vender eso, pero tenés que pensarlo, lo que no podés es ignorarlo, ¿no? Sin duda. Sergio, como siempre, un placer enorme, si no hablamos, muchas felicidades. Igualmente, Beto, abrazos, hasta pronto. Chao, hasta luego. Conversamos con el analista político Sergio Berenstein, muchas reflexiones interesantes, ¿no?